Hola, en este video se explicará la implementación del método de Newton. En la función principal se valida la cantidad de argumentos y mediante una función que recibe como parámetro el primer argumento que fue pasado al programa, se extrae las variables y la expresión como en formato string. Con las variables se definen todos los símbolos de la función mediante la librería SIMPy. También con la librería SIMPy se instancia una expresión con el string recolectado de los argumentos pasados al programa. Con esa expresión se instancia la función. Se define un t y un punto inicial de forma aleatoria entre menos 5 y 5. En la función principal, que es la función, en el bucle principal del algoritmo, tiene como condición de salida si la norma de las diferencias entre xn más 1 y xn es menor o igual a un cierto umbral. En este caso se escogió la raíz cuadrada del epsilon. El bucle terminará. Dentro del bucle se modificó un poco la disposición del algoritmo para ahorrar cálculos. Entonces, se calcula el gradiente en xn y se estima el nuevo punto, que sería xn más 1. Calculando xn menos t multiplicado por la matriz inversa del hessiano multiplicado por el gradiente xn. Se calcula el gradiente en xn más 1. Se calcula la norma del gradiente en xn y la norma del gradiente en xn más 1 para compararlas. Si la norma del gradiente en xn más 1 es menor a la norma del gradiente en xn, se reestimará el punto xn más 1. Calculando un G0', que sería el gradiente, la norma del gradiente en xn dividido en la norma de las diferencias de los gradientes. Todo eso multiplicado por menos 1. Se calcula el t, que va a ser escogido por el máximo entre esta expresión y un cierto escalar. En este caso se escogió 0,1. Y la expresión es el multiplicado por menos 1, el valor que se calculó anteriormente, dividido por 2 por la norma del gradiente en x más 1, menos la norma del gradiente en x en xn, menos la división de la norma del gradiente en xn dividido en la norma de la diferencia de los gradientes. Y se procede a calcular el nuevo punto, siendo una interpolación entre xn y el xn más 1 anterior. Se aumenta en 1 el número de iteraciones y se continúa en bucle hasta la condición. Cuando termina el bucle, se imprime por consola el punto inicial y el punto final y su evaluación en la función.
con el número de iteraciones. En este algoritmo, cada vez que se agregue una nueva o se pruebe con una función con más variables, el problema está acá, en esta inversa. Calcular la inversa de una matriz suele ser costoso, y más cuando se tienen múltiples variables. Para graficar, se guarda el primer punto, se hace un espacio lineal entre menos 6 y 6 de 100 elementos, se evalúa el vector x en la función para obtener el vector y, se instancia una figura y un eje mediante la librería matplotlib, se dibuja la gráfica de la función. En cada iteración se va a ir graficando el punto por el cual va el algoritmo. Y al finalizar el algoritmo, se graficará el punto inicial y el punto final. Se habilitan las leyendas y se muestra por pantalla la gráfica. A continuación, haré una demostración del código.